Hoy es un día especial para nuestro país y Argentina necesita un cambio. Pero no se asuste, no voy a hablar de política. Voy a hablar de la solución, porque Brasil necesita un cambio, Perú necesita un cambio, Francia necesita un cambio, Inglaterra necesita un cambio, las naciones necesitan un cambio. Y la única solución para cambiar la conocemos nosotros. El que puede transformar, ¿quién es? Jesucristo nuestro Dios. Es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio para transformar. Y lo que necesita nuestro país y lo que necesita todas las naciones, lo dice Mateo 24:14. Y es lo más claro, porque lo dijo Jesucristo de su propia boca. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Amén. Señor, en esta mañana es inútil que yo transmita algo, que hable algo, porque yo carezco totalmente de poder para transformar. No puedo cambiar a nadie ni convencer a nadie, porque la perfección de esta tarea la hace tu Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Por eso te ruego que tu Espíritu Santo esté abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo el corazón de los incrédulos, ayudándonos a que a través de tu palabra tú nos convenzas y que nos hables en esta mañana. Ponemos todos en tus manos, no solo nuestra nación, sino todos los seres humanos en el mundo necesitan del Evangelio de Jesucristo. Ayúdame, Señor, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo está mostrando la necesidad de un cambio, ¿no? El mundo está totalmente alterado. No solo el aspecto político, social o económico, también climatológico, los estamos viendo. Y es muy probable de que el mundo evangélico asocie todo esto inmediatamente con la venida del Señor Jesucristo. Pero el texto que he leído en Mateo 24, Jesús dice que todo lo demás es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Pero cuando este evangelio del reino de Dios sea predicado para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea que lo que hace falta en todas las naciones no son mejores gobiernos, no son mejores situaciones económicas y prosperidad en el mundo, no es la calidad de vida que necesitan, sino que todas las naciones que están debajo del cielo necesitan del Evangelio de Jesucristo. Y la historia de las Escrituras nos narran cómo hombres de Dios usados por su poder, por su gracia, han transformado naciones enteras. Ahí lo tienen a Pedro y a Juan trastornando todo Jerusalén con el Evangelio. O Felipe en Samaria. Y podemos encontrar de esta manera que hay muchas personas en la Biblia que a través de la historia han mostrado que cuando el Espíritu de Dios tomaba su vida, ellos eran instrumentos en la mano de Dios. Hasta el mismísimo Rey Supremo y Todopoderoso de aquel entonces llamado Nabucodonosor tuvo una experiencia traumática de su arrepentimiento y conversión, diríamos así. En Daniel capítulo 4, no lo busquen, pero léanlo ustedes. Él mismo autoproclamándose Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que encontrarse con la majestad del sempiterno Dios Todopoderoso, que Él puede humillar a los que andan en soberbia, quebrantar el corazón. Y no solo lo hizo Daniel, no solo lo hizo Moisés, sino que quiero resaltar especialmente una historia en la Biblia para que veamos lo que puede pasar si una persona es obediente al mensaje de Dios.
lo que puede transformar. Imagínense de los millones de cristianos en el mundo, si tan solo nos dedicáramos a obedecer en la gran comisión, el gran mandato, nuestra tarea acá en la tierra, de predicar el Evangelio, lo que podría suceder. Les invito a que me acompañen a esta historia que se encuentra en Génesis capítulo 41. Esta es una historia que nos va a dejar enseñanzas muy importantes. Es justamente cuando José, preso en Egipto, ¿se acuerda la historia de José? Que sus hermanos lo vendieron a los mercaderes y terminó siendo esclavo de Potifar en Egipto. Y luego de haber resistido la tentación de la esposa de Potifar, que quería tener intimidad con él, y él se negó, y él huyó dejando su ropa porque ella lo había arrancado, ella mintió acusándolo injustamente a él de que él quería aprovecharse de ella, y por esto le costó estar 14 años preso, 15 años preso. Bastante, ¿no? Por una injusticia. Pero algo aconteció allí, que José, aquel hombre que tenía un trato especial con Dios porque Dios se comunicaba a través de sueños, nos regala tan bonita historia la palabra que podemos expresar la importancia de las Escrituras para aplicarla en el día de hoy en nuestras vidas. Vamos a leer el capítulo 41, ¿sí? Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, ¿cómo? Feas, de feo aspecto, enjuntas en carne, quiere decir bien flacas, chupadas, como por ahí se la ve ahora también, ¿no? Pero flaca, huesos puros. Y se pararon cerca de las vacas hermosas de la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, ¿qué pasó? Devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y se despertó el faraón. Un sueño muy curioso. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y el faraón, ¿qué pasó? Despertó, y aquí que era un sueño. Segundo sueño, ¿no? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, y les contó el faraón sus sueños y mandó, mas nadie, no había quien los pudiese interpretar a faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y a mi jefe de los panaderos. Dice, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno tenía un sueño propio significado, su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. Lo identificaron. Había un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que cuando él nos interpretó, así fue. Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió para llamar a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino el Faraón. Y dijo Faraón: José,
a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas gruesas en carne, hermosas apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas, ¿qué pasó? Le cuenta: devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas, presta atención, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía o no parecía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas flacas aún era mala, como al principio, y yo desperté. Qué tremendos principios encontramos en estos textos. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían de la misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas, y que las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José al faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. O sea, Dios le ha revelado lo que Dios va a hacer. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios va a hacer con nuestro país, con este mundo? Bueno, no espere tener un sueño. Lo tiene en su mano. Ahí está todo. Dios siempre muestra lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, versículo 26, 7 años son. ¿Qué cosa dice que son las 7 vacas? Tiempo. 7 años. Son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. O sea, es un mismo sueño, le está diciendo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las espigas también son 7 años. Pero son 7 años de hambre. Le está dando la revelación. La interpretación, perdón. Versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos siguen 7 años de hambre. Toda la abundancia será, ¿qué cosa? Olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Linda noticia. Versículo 32 dice: y el suceder del sueño de Faraón 2 veces, si 2 veces ha soñado, significa que la cosa viene firme de parte de Dios. ¿Y qué cosa? Que Dios se apresura a hacerla. No hay tiempo. Esto es verdad, va a pasar, y se apresura. ¿Qué hace José? Identifica el problema. ¿Qué va a hacer José de parte de Dios? Va a dar la solución. Versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto.
haga esto, Faraón, y ponga un gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. O sea que prepárense para la cosecha. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de, ¿qué dice? De las ciudades, y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Sentido común. Ahorren, guarden. Pero no ese es el mensaje que Dios quiere hablar. Pero está bueno resaltar algunos principios, ¿no? ¿Usted qué tal es ahorrando? No me diga. Ya me respondió. Es un sentido común. ¿Qué le responde el gobernador? Vemos el versículo 37 que dice: el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Sabes qué? Tú estarás en mi casa. Wow. De la esclavitud al trono, ¿no? Directamente. Esos son ascensos, ¿no? De la esclavitud, de la cárcel, del calabozo, a lugares de gobierno. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, él iba a ser el segundo en todo Egipto. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso sobre la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y le puso un collar de oro sobre su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: dobla la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: ¿ya lo aburrí? ¿Vamos bien? Es la palabra del Señor, ¿no? Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni sus pies en toda la tierra de Egipto. Vaya autoridad que le dio, ¿no? Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José, ¿de cuántos años? ¿Conoce a alguien que inició su ministerio a los 30 años, victorioso también? Ajá. A los 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todos los alimentos de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, los guardó alimentos en las ciudades, y poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Y recogió José el trigo como arena del mar, mucho en extremo. Hubo gran prosperidad, así que había mucho que guardar. Hasta no poderse contar, porque no tenía número.
Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On, y llamó el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto, ¿qué dice? Había pan. ¿Dios cumplió o no? Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y el faraón a todos los egipcios, ¿qué le dijo? Vayan a José. Él tiene pan. ¿Sabe a quién nos manda la Escritura a buscar el pan de vida? A Jesucristo. Y haced lo que Él os dijere. ¿Les suena algo parecido? Hagan todo lo que Él dice. ¿Quién dijo eso alguna vez? María, cuando estaba faltando el vino. ¿Y qué dijo? Vayan y hagan todo lo que Él le dijere. Y acá justamente Faraón le dice: vayan a José y hagan todo lo que Él dijere. El hambre estaba en toda la extensión del país. Entonces José abrió todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto, y toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Esta historia tiene una forma de narrativa en la cual podemos visualizarla para una mayor comprensión en una estructura literaria que nos permita ver como secuencias o como escenas de una película. En la primera escena la vemos del versículo 1 al 4, la cual vemos el primer sueño del faraón. Está muy claro allí. Comienza con un primer sueño del faraón. En la segunda escena encontramos del versículo 5 al versículo 7 el segundo sueño del faraón. O sea, como dice la interpretación, los dos sueños van juntos. O sea, esto es algo que va a pasar y es algo que va a pasar pronto. En la tercera escena vemos el versículo 8, la cual es un intento frustrado de todos los sabios, adivinos, caldeos y todo lo que puedan traer algún tipo de interpretación agorera. Ninguno de los sabios del faraón pudieron entender la interpretación del sueño. En la escena número 4, que voy a tomarme unos minutos para explicar, vemos de versículo 9 al versículo 13 el copero desagradecido. Qué desagradecido este hombre, ¿no? ¿Por qué digo desagradecido? Porque él se acordó 2 años después de lo que pasó con él. ¿Y qué pasó con él? Bueno, si ustedes vienen acá al capítulo 40, José ya había interpretado sueños anteriormente y lo interpreta estando preso. Y tanto el jefe de los coperos como el jefe de los panaderos habían tenido un sueño cada uno, y José le da la interpretación. Y cuando le da la interpretación, José le dice al copero, al jefe de los coperos, versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. ¿Cuál era el bien? Que iba a ser restituido a su puesto, que iba a salir de la cárcel, que iba a dejar de ser esclavo, iba a volver a estar en un puesto de eminencia delante del rey. ¿Y qué le dijo? Hey, no te olvides de mí, ¿no? ¿Vio que a veces le decimos así a lo que le hacemos favores? No te olvides de mí. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y que me saques de esta cárcel.
pues fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Estoy injustamente aquí. Versículo 23, ¿qué hizo el copero apenas salió? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. A ver, el primer paralelo que quiero traer en esto es, entre paréntesis, un recordatorio de que nosotros somos muchas veces desagradecidos con la salvación que nos ha dado nuestro Señor. Porque, ¿qué es lo que hizo el Señor? Nos sacó. ¿De dónde? De la esclavitud, de la condenación del pecado, hermano, nos sacó de allí. ¿Qué pasó? Nos dijo, vayan, hablen. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos pusimos tan contentos de la libertad que ¿qué pasó? Nos olvidamos de hablar del Señor. ¿Y cuándo recién uno empieza a hablar del Señor? Cuando las papas queman. Primera señal como para tener en cuenta nosotros mismos de qué nos está diciendo acá. El copero se olvidó. Estaba tan contento de volver a su puesto. Estaba tan contento de la libertad, de que no tenía que estar en esa mazmorra comiendo comida de esclavos en la oscuridad, tal vez allí lleno de mal olor o de orín, de un lugar como lo que es un calabozo, lo que es una cárcel, de pronto ahora estar de nuevo bañado, bien vestido, perfumado para servir de copero al rey, cerquita de la mesa del rey. Estaba tan contento de su estado de libertad y de salvación que se olvidó del encargo que le había hecho el varón de Dios. Wow. La escena número 5. ¿Qué encontramos nosotros? Bueno, en la escena número 5 encontramos del versículo 14 al versículo 20 que José es llamado por el faraón. ¡Wow! Imagínense en eso. ¿Quién puede traer solución a un país? Un político, un gran economista, un estadista, alguien que tiene experiencia de gobiernos anteriores. Hermanos, Egipto no era un país, era un imperio. El más grande de toda la tierra en aquel momento. ¿Y saben? El único que pudo traer respuestas era un hombre de Dios. Nunca te olvides que nosotros fuimos rescatados, salvados, sacados de nuestra vana manera de vivir para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nunca te olvides que si uno solo pudo hacer tanto en un imperio tan grande, ¿cuánto más los millones de redimidos por la sangre del Cordero? Que por su sangre nos hizo legítimamente reyes y sacerdotes. José es llamado por el faraón. Su preparación hablaba de la importancia. La escena número 6 la vemos del versículo 21 al 32, donde José interpreta los sueños con una claridad que no tuvo que repetir al faraón todo lo que iba a pasar, sino que él señaló que su interpretación no era de él, sino que provenía de Dios. Nunca la solución va a ser de alguien de esta tierra, sino de lo que viene de arriba. Siempre, en todos los aspectos. Escena número 7, del 33 al 36, vemos la sabiduría y el gran consejo de administración que José le da a Faraón. Tremenda sabiduría, que ni siquiera ninguno de los sabios pudo entender, ni tampoco organizarse. Y finalmente la escena número 8, que habla del versículo 37, el versículo 46, donde nosotros podemos ver claramente que José es nombrado segundo de todo Egipto y gobernador general
en la administración de todo ese imperio. Lo que queda del versículo 46 en adelante es el cumplimiento y la saciedad de pan en tiempos de escasez. Hasta acá la historia, llena de enseñanzas. Pero si ustedes pueden mirar la historia y podemos transicionar a través del tiempo y decir cómo aplicamos esta historia a nuestro país, cómo aplicamos esta historia a este mundo que está en peligros de muerte, porque el hambre en una ciudad, en un país o en un imperio era señal de muerte. El hambre representa la muerte. Y todas las naciones están en peligros de muerte. Y todas las naciones necesitan un Salvador. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza para la iglesia? Y siempre hemos de tener cuidado de no contextualizar o interpretar apresuradamente los textos bíblicos para vencer la tentación de contextualizar del ello al hoy, sino poder claramente ver ese arco de exégesis que nos permite a nosotros ver el ellos en su entonces, que podamos ver nosotros a Cristo y podamos ver el Evangelio para poder recién aplicar a nosotros. Tenemos que ver el cuadro general, porque si nosotros nos apresuramos a contextualizar, tenemos el riesgo de espiritualizar la palabra. ¿Sabe qué es espiritualizar la palabra? Hacer llegar a conclusiones espirituales forzosas de algo que la palabra no está diciendo. 5 piedras usó David para voltear a Goliat. La piedra de la fe, la piedra del coraje. ¿Dónde dice eso? Eso es espiritualizar. Tienes que vencer a tu gigante, el gigante de la cobardía, el gigante de la soledad, el gigante de la... ¿Dónde dice eso? El gigante se llamó Goliat. No tiene nada que ver. Ese es el peligro de espiritualizar la palabra. Sino que tenemos que tener cuidado. El peligro de espiritualizarla en esta historia nos va a llevar a ver las crisis económicas como una necesidad de poder dar consejos administrativos. ¿Saben cuántos pueden tomar este tipo de historia para hablar de consejos administrativos? Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro. Pues esa no es la enseñanza de esta historia. Otros pueden llevar a exageradamente, a través de manipulación y motivaciones falsas acerca de hay que soñar, hay que recibir revelaciones por sueños. ¿Usted tiene sueño? Dichoso que duerme, hermano. Pero los sueños son sueños. Dios habló por sueños muchas veces, pero la palabra profética más segura es las Escrituras que Él nos dio y que usted la tiene en su mano. No estoy diciendo que Dios no pueda hablarnos en sueño. Y si Él quiere puede hablarnos audiblemente. Pero mis hermanos, debemos entender que si usted quiere escuchar la voz del Señor y usted quiere tener la seguridad de que Dios le está hablando, vaya a las Escrituras porque ella es viva, es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Deje de tenerla su Biblia llena de polvo, tapada. Léala cada mañana, léala cada momento. Estudie un texto, escudriñe la palabra, porque si no, corremos el riesgo de caer en la manipulación y motivaciones falsas de la emoción de querer interpretar sueños reveladores. O tal vez le vamos a dar con un caño a las vacas flacas. Y si usted va por el campo y ve una vaca flaca, la va a querer matar, ¿no es cierto? Porque le va a agarrar una bronca a esa vaca. Tener cuidado, mis hermanos,
de no espiritualizar, porque algunos podrían hablar de este texto para hablar de los traidores. ¿Quién no tiene un traidor para hablar y sacarle el cuero, no es cierto? ¿Quién no tiene un traidor para decir, ¡ah! Aquí está, igual que copero? Un traidor desagradecido. Pues la palabra de Dios, déjeme decirle con toda claridad, la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, no habla de usted, no habla de mí, no habla de nuestra historia. Toda la Escritura habla de Jesucristo. Toda la palabra habla de Él. Y cuando vemos a Él en toda la Escritura, empezamos a entender el mensaje. Porque cuando yo no miro el mensaje en Cristo y voy a buscar qué hay para mí, yo voy a espiritualizar la palabra. Argentina necesita un cambio, pero lo necesita a través de la palabra de Dios, de hombres y mujeres que pierdan el miedo de hablar de Jesucristo a todo el mundo, hablarle de la palabra del Señor. Allí andan pastores negociando por un voto, un par de chapas o ladrillos. Allí andan consejos pastorales enteros trayendo en la primera fila y dándole el púlpito a los gobernadores o a los intendentes simplemente para que ellos digan, ¿viste que tenemos en la iglesia al gobernador? Faraón se hizo a un costado y dijo, José es el que tiene la palabra. Ese es el nivel que debe llevar la iglesia en el último tiempo. Porque la iglesia será perseguida por portar la palabra de Jesucristo. Porque Él mismo lo advirtió, serán bienaventurados porque por causa de mi nombre y de mis palabras serán perseguidos y aborrecidos y algunos serán matados. Hermanos queridos, si nadie habla de Cristo, no va a haber ningún riesgo salvo con Él cuando tengamos que rendir cuentas. Así que el mensaje, ¿cuál es el mensaje? ¿Es espiritualizar? No, mis hermanos. Es un tema, este tema que nos da esta historia es la historia de la redención. La misericordia y la salvación de un Dios piadoso. Un Dios que perdona y un Dios que salva. De eso se trata esta historia. Por eso es que debemos preguntarnos quién es el autor, quién es el protagonista de esta historia. ¿Quién es el que está acá en Génesis manifestado como el principal protagonista? Pues mis hermanos, es Dios. Porque ¿quién llevó a José hasta Egipto vendido por sus hermanos? Fue Dios. Fue Dios. ¿Quién libró a José de la tentación ante la esposa de Potifar? Dios. Él está presente. ¿Quién es el que permitió que injustamente lo acusaran y lo pusieran en la cárcel a José? Para un propósito claramente definido. Pues Dios, mis hermanos, cuando esté pasando un momento que diga, ¿por qué tanta injusticia, Dios? Dios te dirá, no es por lo que vives, sino por lo que haré contigo. Paz. Él está en control de todas las cosas. ¿Quién es el que cuidó a José durante los 15 años de cárcel y lo sostuvo fuerte? Pues Dios, es Dios. ¿Quién es el que hizo soñar al faraón 2 sueños perturbadores si no fue Dios? ¿Quién es el que frustró y encegueció la interpretación de los sabios, de los adivinos de Egipto? Dios cerró sus ojos. Dios cerró el entendimiento. Ellos no pudieron entender. ¿Quién hizo recordar al copero que José interpretaba sueños en la cárcel cuando dijo, ahora me acuerdo? Pues Dios le hizo volver en sí para que se acuerde. En algún momento todos los que se olvidaron de Cristo, en algún momento recordarán que tienen una misión. Porque Dios es el que obra de esa manera. ¿Quién le dio a José la interpretación clara y precisa de los sueños de Faraón? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién es el que dio sabiduría a José para dar los mejores consejos administrativos de cómo salir de este peligro de la muerte de hambre? Fue Dios. ¿Quién movió el corazón de Faraón
para nombrar a José como segundo encargado de todo el imperio de Egipto. Fue Dios. ¿Y saben quién es el que cumplió con todo lo que había de suceder? Y la gente se sació de pan. Pues Dios. La historia de la humanidad. No existe un Dios ausente. Hay un Dios presente en cada momento, en cada minuto, en lo más oscuro de tu vida. Cuando Satanás te miente y te hace pensar que estás solo, que estás sola, que estás abandonado, que nadie se preocupa de ti, que nadie te ama, que nadie ora por ti. Mis hermanos, reaccionen. Nuestro Dios se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Y lo afirmó antes de ascender al cielo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es nuestro Señor. Y si quiere ir más profundamente a la Biblia revela que estamos unidos a Cristo eternamente, inseparablemente. Por eso dice, no existe cosa creada que nos pueda separar de su amor. Así es, mis hermanos. Dios está en control perfecto y soberano de cada cosa que sucede, guiándonos, dándonos sabiduría conforme a su voluntad. Así también puedes preguntarte, ¿quién permitió que yo esté en esta mañana aquí? Pues abra su corazón, abra su entendimiento, esté con los ojos abiertos, con sus oídos preparados. Dios fue Dios, siempre va a ser Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nunca olvides que nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de organización, de decretos, planificó todo. Cada detalle, cada cosa que sucede. El salmista David, en su revelación de uno de los Salmos 139, él dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Maravilloso Dios. Nunca te olvides de esto. Vamos a la aplicación. ¿Qué quiere decirnos Dios a nosotros? ¿Qué quiere decirnos el Señor a nosotros? ¿Cómo debemos de aplicar el mensaje de esta historia? ¿Dónde encontramos a Cristo y su Evangelio? ¿Qué debemos nosotros aprender de esta historia para aplicar? Porque aquel que edifica su casa sobre la roca es aquel que escucha y que pone en práctica. Y vienen los ríos, soplan los vientos y descienden las lluvias y su casa no cae porque está fundada sobre la roca. Pero aquel insensato es aquel que oye, pero no aplica. Hoy todos están oyendo. Lo que va a pasar después no es responsabilidad del predicador. Si usted oye y aplica, resiste, permanece. Si usted oye y se olvida y se engancha en todo lo que el mundo vuelve otra vez a llevar a la gente a la vorágine y deja de lado la palabra de Dios, la ruina es grande. Por eso es que en esta historia vamos a ver 3 sencillas comparaciones aplicativas o enseñanzas para nuestras vidas. El mundo desfallece por falta de pan, con mayúscula, pan de vida. Hay hambre en el mundo, no de pan, decía el profeta, sino de oír la palabra de Dios. Y eso lo afirmó Jesús en la tentación en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de su boca. El mundo languidece, el mundo agoniza. No hay alegría en el mundo, no hay paz en el mundo.
El mundo está como Egipto. Cada nación está como Egipto, sentenciados a muerte pronta. Y necesita un Salvador. Pero para que este Salvador, que José es el antitipo de Jesús, para que José entre en escena, para que Jesús entre en escena, se necesita de los coperos que se han olvidado, que vuelvan otra vez y digan, tienes razón, yo conozco a alguien que puede salvarnos. Yo conozco a alguien que puede traer solución. Tú eres el mensajero olvidadizo. Tú eres el mensajero desagradecido que pides y pides y pides y no cumples con tu palabra. Dios es fiel, pero a la vez es misericordioso y clemente y paciente para con nosotros. Pero Él quiere que tú cumplas tu ministerio. Él quiere que tú lleves adelante la salvación. Así que estos 3 puntos, solamente 3 principios de esta historia nos van a servir para aplicarlo. Número 1, la salvación de Dios se revela únicamente a través de la palabra de Dios. En aquellos tiempos fue por sueño, no había un canon bíblico. Todavía Moisés no había recibido la inspiración para escribir el Pentateuco, ¿no? 400 años después. ¿Sí o no? Después de José, muere José, el pueblo queda en esclavitud, mejor dicho, fue la familia, 70 personas a vivir en Egipto, y a todo esto murió el faraón, que amaba a José. Murió José, murió toda esa generación y pasó 400 años y la esclavitud se manifestó con toda la claridad en Egipto. Éxodo capítulo 1, vaya después y léalo. Va a ver la continuación de esta historia. Pero en aquellos tiempos Dios hablaba por sueños, hoy nos habla por medio de su palabra. Levante su Biblia un cachito. Allí contiene el Evangelio de Salvación en su Biblia. Y el que está afuera y las naciones necesitan oír la salvación del Señor. Está acá. Es como que tú tengas el antídoto para la picadura de la serpiente. Y alguien de tus parientes, vecinos o familiares lo pica una serpiente. Y tú estás llorando, agarrándote la cabeza, diciendo, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué sucede esto? Te va a morir, se va a morir. Y de pronto te acuerdas, cierto que yo tengo el antídoto. Y te vas corriendo y traes el antídoto y le pones y se salva a esa persona. Pues mis hermanos, este mundo, hasta antes de Cristo, todas las naciones que fueron esparcidas desde la Torre de Babel, confundidas en su lengua, en su manera de hablar, no conocían la salvación. Desde que Jesucristo vino a este mundo, por su sangre, ha creado y ha formado una nueva nación. Una nación santa, una nación poderosa, un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación que tiene poder propio, una nación que tiene el poder más grande que se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque esto es poder de Dios para salvación a todas las naciones. No es un gobernante, no es una prosperidad mundial que venga. Es más, tengo malas noticias para el que cree en eso. La Escritura dice que todo viene peor. Esto está tan malo que se está poniendo bueno. ¿Sí o no? La salvación es un mensaje que se revela únicamente a través de las Escrituras. Es un mensaje de parte de Dios para los que están en peligro de muerte, porque solamente Dios salva. Nadie encontrará salvación por medio de sí mismo, ni de agoreros, ni de sabios, ni nadie que traiga una palabra diferente. La salvación solamente viene por la palabra de Dios.
La salvación solamente viene por la palabra de Dios. La pregunta, ¿eres tú salvo? ¿O te gusta venir a la iglesia los domingos porque te sientes bien? ¿Realmente eres salvo? Pues demuéstrate tú en tu relación diaria con la palabra. ¿Quieres saber si es realmente salvo? Pregúntese cuánto tiempo me relaciono con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo iba a saber el faraón lo que venía si no era por la palabra revelada de parte de José que Dios le inspiró? Saben, el mundo no sabe hacia dónde va. El mundo va caminando por un camino ancho que lleva a la perdición. Es tan ancho que es cómodo. Nadie se oprime, nadie se aprieta. Es pernicioso, vale todo, pero el fin es camino de muerte. El mundo va caminando hacia la hoguera eterna, hacia el infierno. Y hay muchos que creen que son cristianos que están tan cómodos en su vida que no se dan cuenta que no van por el camino angosto, sino que van por el camino ancho y espacioso. ¿Cómo vas a ver el mundo si no hay quien les hable de la palabra de Dios? Número 1, la salvación de Dios se revela únicamente por su palabra. Número 2, la salvación de Dios se basa únicamente por su gran amor y misericordia. ¿Quién cree que es digno de ser salvo? ¿Usted merecía la salvación? Usted diría, bueno, a mí me falta Cristo solamente para ser bueno, pero tengo todo muy bueno. ¿Por qué su misericordia? Porque no existe ningún mérito para ser salvos. Pregúntese, ¿merecíamos nosotros salvación? Charles Spurgeon decía, si no fuese que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, no me hubiera salvado si fuera por mis méritos, por lo que yo hice en mi vida. No es posible, nadie es justo, ni siquiera uno. Somos todos pecadores. ¿Y por qué por misericordia? Porque ¿a quién salvó José de parte de Dios? ¿A qué imperio? ¿A quién? José, ¿dónde estaba? Si no vuelvo a leer de nuevo, capítulo 41. A Egipto. ¿Qué era Egipto para el pueblo de Dios? ¿Amigo o enemigo? ¿Y por qué Dios lo salvó? ¿Vio que como nosotros pensamos de nuestro enemigo? Señor, reventalo, reventalo. Eso piensa nuestra naturaleza, ¿no? Va a decir que a mí me pasa solamente. ¿A usted no? Esa persona que es difícil de tragar, dice, ¡ay, se ha caído y se ha quebrado! ¡Ay, qué lástima! Esa es nuestra naturaleza. Así somos. Nosotros queremos o creemos que aplicamos justicia. ¿Y sabe qué dice Dios de nuestra justicia? Es inmunda, como un trapo. Nosotros no queremos salvar a ninguno que para nuestro criterio debe irse al infierno. Si no, pregúntenle a Jonás con Nínive. ¿A esos? Si no, pregúntenle al profeta Ananías cuando le dijo, Saulo de Tarso, ¿a ese que le ponga las manos y que se salve? Ve, instrumento escogido, me hace tú, calladito, ve. ¿Qué méritos tenía Egipto? Claro, como José estaba en un palacio real, en una hermosa cama con piel de lobo blanco, con almohadas de pluma de ganso, comiendo los mejores manjares, y entonces el rey lo mandó llamar para que le interprete un sueño y le hizo una gauchada. No, él estaba ¿dónde? En la cárcel. ¿Cómo? Injustamente. 15 años. El rey te manda a llamar para que le interprete un sueño.
Es casi parecido cuando tu patrón te hace trabajar hora extra y no te paga. Y te dice, vas a trabajar en el feriado. Y después de trabajar en el feriado te dice, ¿te puedes quedar para lavarme el auto? ¿Qué méritos había? No había méritos. La tipología de la esclavitud en toda la Escritura es que Cristo nos sacó de la esclavitud de Egipto para llevarnos a nuestra Canaán prometida. Esa es la tipología de donde nos sacó el Señor, de la esclavitud a la libertad. Así que la pregunta es, ¿por qué salvó a Egipto? Porque el mundo entero es un Egipto que está perdido, que está sentenciado a muerte. Por eso, mis hermanos, Dios tuvo misericordia al enviar salvación allí. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de ti, hermano. Él se acordó de ti. Él mandó un mensajero a hablarte. Alguien llegó con la palabra. Bendito sea el Señor. Así fue enviado Jesucristo a este mundo. Un mundo que le odiaba y le sigue odiando. Un mundo que aborrece el Evangelio. Un mundo donde no le merecía. Pero Él vino para traer libertad y misericordia. Y no lo hizo conquistando con espada, con ejércitos, ni con caballos. Lo hizo conquistando con su muerte en la cruz del Calvario. En aquella cruz me salvaste, Señor. Dios nos perdona cuando nosotros no le merecemos. Eso se llama misericordia. Eso es misericordia. Y la misericordia de Dios no caducó. La misericordia de Dios no se venció los primeros siglos. Según las Escrituras dice que nuevas son dígalo fuerte, estamos viviendo una misericordia renovada del día de hoy. Esta misericordia no va a ser la misma de mañana, porque es nueva. Y usted que dice, hace mucho que yo no estreno nada. ¿Cómo que no? Y la misericordia, cada mañana estrena una misericordia nueva. Cada mañana Dios renueva su misericordia. Y todas las veces que renueva su misericordia es para que nosotros nos acordemos del Evangelio. Y es para que nos acordemos del Evangelio y digamos, conozco a alguien que puede salvarte. Argentina, conozco a alguien que puede salvarte. Perú, conozco a alguien que puede salvarte. Naciones enteras, conozco a alguien que puede salvarte. Y cuando este evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin, dice el Señor. Número 1, la salvación de Dios únicamente se revela a través de las Escrituras. Número 2, la salvación de Dios se basa únicamente en su misericordia. Y número 3, la salvación de Dios se manifiesta por medio de un hombre que Él ha enviado. Amén. Qué lástima que ya no está Jesús con nosotros, ¿no? Si viera cómo Jesús predicaría en mi barrio. ¿Le gustaría que esté Jesús para predicar en su barrio? Piense. Pues Él está. ¿Dónde? ¿Con Cristo estoy? ¿Ya no? ¿Cristo? ¿Lo cree? ¿Y qué hace que no predica? ¿Por qué no le avisa? ¿Por qué no le dice, viene muerte? Viene lo peor. Necesitan un Salvador. Jesucristo es el Salvador. La salvación se manifiesta por medio de un hombre que Dios ha enviado. José era el hombre utilizado por Dios en aquel tiempo.
y es figura de Cristo. El verdadero hombre que ha nacido en este mundo. Dios hombre. El verdadero Adán. El vencedor. El que tiene amor y misericordia y compasión todos los días por todos. Miremos el cuadro comparativo. José, figura de Cristo. José es amado por su padre. ¿Se acuerda que le regaló el vestidito de colores? La túnica. Jesús es amado por el Padre. Sin embargo, José fue aborrecido por sus hermanos, pero Jesús también fue aborrecido por sus hermanos, su propio pueblo. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. José fue vendido por monedas de plata. Jesús fue vendido por Judas por 30 piezas de plata. José fue tentado por la esposa de Potifar. ¡Ja! ¡Qué tentación! Jesús fue tentado no solamente 3 veces por el mismísimo Satanás. Dice la Biblia que fue tentado en todo, mas no pecó. Amén. Dichoso Jesús, ¿no? En cambio nosotros, todo el tiempo tentados, todo el tiempo pecamos. ¿Sabe por qué lo hizo Jesús? Para que en tu cuenta, lo que Él logró, justicia perfecta, sea imputada a tu cuenta y tú no eres deudor. Bendito sea el Señor. Eso se llama justificación. Por eso es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. José fue condenado injustamente para ir a la cárcel. Jesús fue condenado injustamente, pero con propósito a morir en la cruz. Igual que José con propósito de ir a la cárcel. José fue hallado el Salvador de Egipto para librarlo del hambre. Jesús fue llamado el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador, a quien debemos darle gloria. Jesús es el escogido enviado por el Padre para salvar a los pecadores condenados a muerte eterna. Por eso, mis amados hermanos, la salvación solamente se produce por medio de aquel varón de Dios, a quien Él envió. ¿Conoces tú a ese Salvador? ¿Te has entregado a Él o le estás resistiendo? Si aún no te has entregado, agudiza tu oído y escucha que Él te está llamando. Él te llama, te llama, te llama. Como Samuel, ¿te acuerdas? Samuel. Y Samuel se iba al sacerdote y le decía, ¿qué quieres, Elí? Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió a acostar y otra vez, Samuel. Y él se levantó otra vez, ¿qué quieres? Me estás llamando. Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y lo volvió a llamar, Samuel. ¿Cuántas veces el Señor viene diciendo tu nombre, te viene llamando, y tú no escuchas? O piensas que es otras personas que te llaman. No rehuses al llamado del Señor. ¿Estás clamando por causa de tu hambre espiritual? ¿Te sientes desfallecer? ¿Ves el peligro que viene? Pues no tengas miedo. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo al sufrimiento? No tengas miedo. Confía en el Señor. ¿Estás debilitado por falta de pan? El pan con mayúscula. ¿No es hora de venir a Cristo? ¿No es hora de buscarle a Él? ¿En qué vas a invertir los años de vida que te quedan? ¿En qué?
en el aplauso de la gente, la admiración de la gente, pues no sirven, porque un día te dicen, Hosana, Hosana, y la semana te dicen, crucifíquele. No te confíes. Si es de agradar, agrádele a uno solo. Porque si quisieras agradar a todos, no serías siervo de Cristo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No viene nada bueno para Argentina. No viene nada bueno para Latinoamérica. No viene nada bueno para el mundo. Y si tú tienes una falsa esperanza esperando que lo mejor está por venir, es porque nunca viste el Evangelio, que lo mejor ya vino. Ya vino. Hace 2000 años que vino lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y lo que hizo es dejarnos la puerta abierta y un camino de sangre directamente a la gracia, al trono de la gracia, donde tú puedes llegar con todos tus pecados y miseria y serás perdonado si lo confiesas diciendo, yo me rindo a ti, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, no merezco la salvación, pero por tu favor y tu misericordia y tu justicia, aquí me rindo, Señor, delante de ti. Puedes proyectar irte a vivir a otros países. Puedes proyectar cambios de vida. Puedes alinearte detrás de movimientos políticos o de ideologías o de credos y aún de religiones, pero nada va a haber de salvación en esos lugares. Lo mejor ya vino. Pisó este planeta. Pisó esta tierra. Trajo esperanza, trajo el evangelio del reino de los cielos. Jesucristo es a quien tú necesitas. Es a Él a quien tú te tienes que rendir. Porque morirás sin Él y te irás al infierno para siempre. Pero si tú hoy te arrepientes, no importa cuántos años congregas, nadie se salva por congregar. La salvación viene del Señor. Concluyo con la aplicación de este mensaje. ¿Qué hubiese pasado con el faraón y con todo Egipto si no hubiese nadie que le interprete la palabra? Piensa por un momento. ¿Y tus padres que no conocen a Cristo? ¿Y tu esposo? ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijos que no conocen a Cristo? ¿Te vas a resignar solamente a llorarlo en un cajón? Alimentando una falsa esperanza de que, bueno, tal vez en algún momento se salvó. No te quedes con eso. Ellos no saben que el peligro de muerte está delante de ellos. Y tú sí lo sabes. Y debes hablarle de la palabra del Señor todos los días. Hay familiares, hay vecinos. Tú le dices amigos a los que se ríen contigo, a los que lloran contigo, a los que juegan al fútbol, a los que salen a pasear, a los que salen a tomar un helado. Le dices amigo, te gusta estar con ellos, pero tú tienes el mensaje que ellos no lo tienen. Tú tienes la palabra de vida eterna en tu boca, ellos nunca la han escuchado. Tú debes hablarle. Tú debes hablarle. Es tu obligación hablarles. Debes hablarle de Jesucristo porque Él te salvó para eso. Para anunciar las virtudes de su gloria, de su gran amor, de su gran misericordia. Tú debes decirle hasta que ellos te digan, basta, no te soporto más. Todo el tiempo me hablas de Cristo. Y si ellos se salvan, la gloria que va a ser compartir una eternidad con ellos. Pero si están en el infierno, toda la eternidad estarán maldiciendo tu nombre por no haberle dicho nada. Tú debes hablarle de Cristo. Yo cargo con mis pecados diarios, porque también mi naturaleza no quiere a ciertas personas. Y Dios me hace recordar siempre que debo hablarle. Hay parientes que te han hecho lo peor, pero ellos necesitan escuchar al Salvador, porque no son ellos mejor que
que nosotros, ni nosotros mejor que ellos. Fuimos salvos por gracia, por misericordia. Tú estás aquí como una atalaya. Tú necesitas anunciarles, advertirles, enseñarles por la palabra que hay salvación. Hay salvación. El único que no puede decir a otro que hay salvación es que porque está condenado, es porque está muerto espiritualmente. José fue levantado como gobernador de Egipto, pero Jesús fue levantado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis? Que por su sangre Él nos ha redimido y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. ¡Qué privilegio! De la esclavitud al trono. Dios también te llamó a ti para anunciar el Evangelio a los perdidos. Así que, ¿qué necesita Argentina? Un cambio. ¿Vota bien? No. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Háblale a otros. Si uno solo trastornó todo Egipto, si un Daniel trastornó todo Babilonia, si un Pedro y un Juan trastornó todo Jerusalén, si un Felipe trastornó todo Samaria, ¿cuánto lo haríamos todos los cristianos en el mundo si anunciáramos al Señor como nos manda? Por eso, amada iglesia, el Evangelio es todo lo que necesitas, tú y los que no conocen a Cristo. Habla de Él, habla de Cristo. Amén. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Tal vez esta mañana hay alguien que no está seguro de que es salvo. Tal vez esta mañana hay alguien aquí que le llegó profundamente las palabras y se acordó que es un desagradecido como el copero. Y te has arrepentido porque el Espíritu Santo te tocó el corazón. Si eres tú, pídele al Señor que te dé el denuedo, el valor y el denuedo, el coraje para hablar de su palabra a todos. Si tú eres una persona que hasta aquí dudabas que eres salvo y has entendido que no hay otro que pueda salvar, solamente Jesucristo, te invito a que tú allí le digas: Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento de todo corazón. Me declaro pecador, culpable. Y apelo a tu misericordia, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el poder del Evangelio. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te doy gracias por tu fidelidad. Te alabo, Señor, porque el Evangelio del Reino ha comenzado a ser predicado a todas las naciones como testimonio de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu bondad, de la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que estoy seguro que tú vienes pronto, Señor. Porque el Evangelio está siendo predicado, el verdadero Evangelio. Porque estás despertando a todos los coperos que fuimos ingratos, que nos olvidamos de ti. Y hoy comenzamos a anunciar: hay alguien que puede salvar. Señor, somos una pequeña porción de tu gran iglesia en todo el mundo. Avívanos para que con denuedo también nosotros prediquemos el Evangelio.
Avívanos, Señor. Haznos entender que no hay otro que el mundo debe escuchar. Jesucristo, tú eres el Señor y digno de suprema alabanza. Las naciones proclamarán tu nombre. Y como dice tu palabra, toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te alabamos, te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.